Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Voy a prender este micrófono también porque me dijeron que si me movía mucho podíamos perder el audio. Ahí está. Bueno, primero que todo, saludarles a nombre del ministro, el señor Carlos Montes, que le enviamos el saludo a nuestro desde el Ministerio de Vivienda. Estamos buscando espacios de diálogo, de conversación con los diferentes actores que nos encontramos en la ciudad, que trabajan en torno a la ciudad, a la administración, a los inmobiliarios, a los diferentes aspectos que tienen que ver con esta mirada hacia la construcción de ciudad, pero también quienes articulan diferentes espacios que tienen que ver con la convivencia cotidiana, y en ese sentido el Ministerio hay un trabajo bastante respecto del diálogo y la coordinación que tiene la sociedad Efectivamente, nosotros además tenemos una gran tarea y una meta importante de construcción, que no es menor, a través del Plan de Emergencia Habitacional, que es la construcción de 260.000 nuevas viviendas en un periodo de 4 años, que efectivamente tenemos que llevarlas adelante, que es un compromiso de gobierno del presidente Gabriel Boric, y en ese sentido se está trabajando, agilizando y pensando también en nuevas formas de acceso a la vivienda que tienen que ver, digamos, con los diferentes programas, industrialización, pequeños condominios y otros que se están desarrollando desde el Ministerio y que esperamos que también sea un aporte a la vida en nuestras ciudades, a la vida cotidiana, y que mejore efectivamente las relaciones también que existen al interior de nuestra ciudad. Y en ese mismo sentido, una de las cosas que es importante para nosotros y para nosotras tiene que ver con esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que si bien nosotros desde el año 97 contábamos con una ley que graficaba y que se preocupaba específicamente del régimen de copropiedad, de la administración, de la vida cotidiana de quienes habitan hoy día en condominios, esta ley tuvo variaciones y modificaciones que no estaban lo suficientemente adecuadas según las discusiones que se dieron al interior del Congreso. Entonces hubo una reforma en su totalidad. Y en abril del 2022, o sea, este año, comienza a andar una nueva ley y se promulga esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que es la 21.442, que David ahí al comienzo nos mencionaba. Y en ese sentido trae adaptaciones y modificaciones que lo que buscan es efectivamente ayudar y aportar a la administración de las comunidades, a la administración de los condominios, de los barrios, aportar a la vida cotidiana y también ponernos en una nueva relación con un mundo que particularmente desde el Ministerio de Vivienda no teníamos, que era con la administración, con las administradoras, los administradores, que hacen un trabajo muy importante también en el desarrollo de estos condominios, digamos, que es la tarea de administrar, de preocuparse incluso de la vida de las personas al interior de los condominios. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta ley? ¿Verdad? Me lo advirtieron, debo decirlo, que no apuntara hacia allá, que lo hiciera hacia el fondo de la sala donde sí está el computador. Pero no avanza. No funciona. Hay que morder las pilas, dice esto. Ya, bueno, ahí está. Bueno, en esta gráfica lo que nosotros queremos mostrar es el crecimiento que ha tenido el régimen de copropiedad en los últimos tiempos. Efectivamente, acá la copropiedad inmobiliaria se ha transformado en la forma de vida en las ciudades.
el aumento de las unidades que pasó de 285.000 a 1.138 millones en un periodo bastante corto de tiempo, y que eso ha seguido aumentando. O sea, nos quedamos en definitiva en el año 2017 en este recuento. Faltan varios años en donde efectivamente se han seguido construyendo viviendas en régimen de copropiedad, y por lo menos de aquí en más, esta es la forma en que se va a seguir construyendo en nuestras ciudades, por varios aspectos que tienen que ver con, digamos, la falta de suelo. O sea, el suelo hoy día es un problema para construir. Tenemos que densificar, y la densificación efectivamente viene de la mano con este régimen de copropiedad, que lo que esperamos además sea lo más placentero también para aquellas personas que viven en condominios, y pensando que tenemos un déficit habitacional bastante grande. O sea, la construcción de viviendas, la construcción de ciudad, tiene que ir de la mano también con espacios que cuenten con servicios, con la infraestructura necesaria para que las personas puedan contar, digamos, con mejores espacios, con un mejor habitar, que es una tarea importante también para nosotros como ministerio. Hay una frase que es bien importante y que nos gusta recalcar desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que es decir que las ciudades del futuro son en copropiedad. O sea, si nosotros seguimos aumentando también en población, es difícil creer que podemos seguir expandiendo la ciudad hacia los bordes, porque también necesitamos de la ruralidad, del suelo, para poder plantar, para poder suministrar a la ciudad de diferentes cosas, digamos, que se necesitan. Entonces, en ese sentido, la densificación en altura es la solución que tenemos hoy día, y es la forma en que se han venido construyendo las ciudades, no solo en nuestro país, sino que también a lo largo del mundo. Rehabilitar esos espacios, darle la densidad necesaria a, digamos, a la copropiedad, y para eso necesitamos una articulación de todas y todos los actores que son parte de digamos, este régimen. Y ahí, bueno, hay algunos aspectos importantes en esto y que tienen que ver con una de las tareas, además, de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Tenemos 6.486.533 viviendas particulares que están en régimen de copropiedad. Pero también hay aspectos en este sentido que no los tenemos absolutamente cuantificados, y es necesario hacerlo. Es necesario saber, para poder comprender, tener políticas públicas adecuadas, el saber efectivamente cuánta gente es la que vive en copropiedad hoy día en nuestro país. ¿Qué es lo que tiene, a qué es lo que tiene que apuntar esta ley de copropiedad, que efectivamente lo que busca es mejorar la calidad de vida y ayudar a la administración de los condominios, pero necesitamos saber el número. Y en ese sentido, una de las tareas importantes que tenemos es levantar un registro nacional de condominios, el registro que va a contar no solo, en este caso, con los condominios de vivienda social, que era la preocupación principal del Ministerio de Vivienda en base a la focalización de la política pública y el subsidio, sino que el parque de, digamos, de condominios que existe a nivel nacional, condominios sociales y no sociales, que es parte de los desafíos y las tareas que tenemos para el año 2023 desde el Ministerio, que esta plataforma además sea un espacio en donde las consultas de ustedes incluso puedan ser recurrentes y que pueda ser un espacio de información que esté al servicio de las organizaciones, de los gremios, de las propias comunidades que hoy día, o incluso de los espacios académicos, en donde no sabemos efectivamente cuánta es el parque de copropiedad en nuestro país. Y otra de los aspectos importantes que nos plantea esta ley es el sentido de la reforma a la ley de copropiedad. En esto nosotros vemos tres pilares importantes que se dieron en la discusión y que vienen a plantear una forma distinta de mirar el régimen de copropiedad, que tiene que ver con los aspectos de la administración y la convivencia, que efectivamente, y como lo mencionaba, ahí está el mundo de las administradoras, administradores, pero también de las propias comunidades, que cuesta mucho que se organicen y que se pongan de acuerdo
el vivir en un condominio es un desafío constante. O sea, no se ha mirado, y esto también lo decimos de una manera autocrítica, no se ha mirado lo suficiente o con la suficiente profundidad esto de tener un régimen en donde coexisten dos tipos de propiedad, que uno tiene que ver con la propiedad individual, con la propiedad privada, la casa o el departamento, dependiendo si el condominio es tipo A o tipo B, pero esto de los espacios comunes, del cuidado, de la mantención, entonces eso plantea un desafío muy grande para las propias comunidades, para las habitantes y los habitantes de estos lugares, en efectivamente ponerse de acuerdo constantemente y ver en el largo plazo la mantención y los cuidados, que incluso tienen que ver con resguardar la seguridad y la vida de las personas. Y en eso las administradoras y los administradores juegan un rol muy importante de articulación, y por eso también en esta modificación o en esta nueva ley lo que se busca es apoyar y acompañar estos procesos desde el Ministerio, que habíamos estado un poco ausentes en eso. Por otro lado, otro de los ejes importantes de esta nueva ley tiene que ver con los aspectos urbanos y constructivos. Y en esto, tener una mirada de ciudad, porque muchas veces pasaba que los condominios se instalaban en un lugar de la ciudad sin la conexión necesaria con el resto, sin establecer un vínculo con la ciudad a través de las vías de conexión o de las propias comunidades. En este caso, lo que se busca con estos cambios urbanísticos también es, digamos, que exista una coherencia y mirar la ciudad en su totalidad, y no simplemente como instalar condominios donde el suelo fue más barato o donde pude, en definitiva, donde se pudo construir, sino que más bien tener una mirada general respecto de estos temas. Y por otro lado, la estructura y la simplificación de los contenidos. Nos pasa mucho que en general, por ejemplo, nos reunimos con incluso no solo con los comités de administración, sino que también con los propios administradores. De hecho, nosotros hemos trabajado en unas mesas de trabajo durante todos estos meses con los gremios de la administración para ir mirando cuáles son, digamos, las cosas más importantes, lo más relevante, si es que hay que hacer modificaciones, cómo lo hacemos, cómo vamos trabajando en conjunto para mejorar en el caso que haya que hacerlo esta ley. Entonces, por eso también se buscó una estructura y simplificación de los contenidos para que fuera un poco más legible y entendible para todas y todos, no solo en este caso para los expertos, sino que también para aquellas personas que desde lo cotidiano comienzan o tienen que usar esta ley para tomar decisiones y para avanzar, digamos, en mejorar la calidad de vida. Bueno, en esto creo que, y aquí me quiero detener un poco porque dentro del sentido de la reforma hay un aspecto que es súper importante y que tiene que ver incluso con las discusiones que se están dando hoy día con el tema de la seguridad, con el tema de cómo habitamos, cómo convivimos, cómo creamos espacios con mayor seguridad también para las personas, y que en esto el vivir juntos y habitar dignamente es un eje fundamental. No se trata solo de construir condominios, en este caso para el Ministerio de Vivienda, y lo que busca esta ley efectivamente es ir abordando o acompañar por lo menos los conflictos y expectativas comunes, los acuerdos legítimos, los compromisos efectivos que tienen las comunidades, que tienen las personas que habitan en condominios, y de esa manera también buscar un hábitat más seguro, que tenga una mejor calidad, que efectivamente nosotros podamos sentirnos en espacios que son mucho más adecuados. Y eso es algo que nos plantea no solo un desafío desde el Ministerio, sino que también en general como sociedad, que vayamos mirando estos aspectos que son muy relevantes y que a veces pareciera que los pasamos de largo cuando solo entregamos cifras y hablamos de los temas y de la profundidad de lo cuantitativo. Es decir, lo mencioné al inicio, tenemos un desafío y un compromiso que es construir 260.000 viviendas, pero no queremos que esas 260.000 viviendas no entreguen la calidad de vida a las personas, que no sean
en un hábitat adecuado, sino que más bien que efectivamente entreguen esa dignidad y que sean espacios seguros, que cuenten con, digamos, lo suficiente para el desarrollo humano de las personas, que siempre y constantemente nos dicen, bueno, tenemos que mirar otros aspectos de la vida, no solo lo más duro que tiene que ver con la ley, sino que también el cómo hacemos que esto mejore y tenemos una relación mucho más cercana entre las instituciones, entre las organizaciones, entre las comunidades. Para eso nosotros desde la Secretaría tenemos una agenda que buscamos implementar varios aspectos importantes que nos exige la ley. Una tiene que ver con el Registro Nacional de Administradores de Condominios, que es una innovación que trae la ley de copropiedad. En nuestro país, el ejercicio de la administración de condominios no estaba regulado. Y generalmente pasaba, y esto no lo digo solo que pasaba en condominios de vivienda social, sino que en condominios en general, que había un reclamo de decir el administrador no está haciendo bien su trabajo. Y fue una de las primeras cosas que conversamos con los gremios de la administración al decir, bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué opinan con que empecemos a establecer desde el Ministerio de Vivienda una nueva relación, que es la relación con el mundo de la administración? Y que además contemos con un registro nacional de administradores en el cual toda persona natural o jurídica que quiera ejercer este rol o esta tarea tiene que estar en ese registro. Y a ellos les pareció bastante bien, porque ellos también hablan de esta relevancia de la ética, de hacer bien el trabajo, de que subamos el estándar también de lo que es la administración y se valore ese trabajo, que en muchos casos era como el administrador, la administradora, como que casi no tuvieran ningún trabajo. Entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido súper gratificante el escuchar las inquietudes y los aspectos más importantes en esto. Nosotros desde el Ministerio, desde marzo de este año, estamos trabajando en la implementación de una plataforma digital en la cual toda persona natural o jurídica que ejerza la administración y cumpla con ciertas, digamos, algunos requisitos que la propia ley exige, van a poder estar en ese registro. Ese registro va a ser de acceso público, incluso la inscripción es gratuita. Eso lo que busca efectivamente es que las propias comunidades también puedan mirar quienes administran y puedan elegir. Y adosado a eso, que me voy a saltar un dibujito, está el sistema de reclamaciones y sanciones sobre los administradores. En este caso, la ley es bastante específica en uno de sus artículos. Y dice cuáles son las tareas del administrador, de la administradora. Bastante específico y de hecho las menciona, las tiene enumeradas. Entonces, si hay alguien que esté ejerciendo la administración y no cumpla con esas tareas, con esa labor, la propia comunidad, en este caso, el comité de administración o un porcentaje de la comunidad, un porcentaje que va a establecer el reglamento de la ley, va a poder poner un reclamo en la Seremi regional, la Seremi de su región, donde se va a establecer una investigación si es correcta o no, digamos, esa reclamación. Y para el administrador pueden haber desde, digamos, sanciones que son en una multa, como también en el caso que es muy gravísimo, así como gravísimo, la expulsión del registro de administradores. En ese caso no podría ejercer más. Pero claro, nosotros desde la mirada de la sanción, efectivamente eso es bastante brutal. Decir, bueno, no va a poder seguir ejerciendo, no va a poder hacer su trabajo. Pero para eso también la responsabilidad que se va a tener desde la Seremi de levantar una investigación y hacerlo adecuadamente también va a ser relevante. Y por eso en este mismo sistema de reclamaciones y sanciones, lo que se hace es ser bastante específico con lo que se puede o no se puede hacer.
Entonces, eso también es un sistema que estamos elaborando y que, al igual que el Registro Nacional de Administradores y el Registro de Condominios Habitacionales, tenemos que tenerlo operativo en abril del 2023. Pero hay una salvedad respecto del Registro Nacional de Administradores que es importante, que efectivamente hay una exigencia que tiene que ver con perfil académico, con no tener, digamos, procesos sancionatorios ejecutados desde los tribunales, digamos, no haber sido condenado por delitos de estafa o, digamos, daño a las personas. Pero a partir de que nosotros tengamos operativo este registro, los administradores, las administradoras van a tener 18 meses para poder inscribirse en ese registro. O sea, va a haber una marcha blanca y un plazo también para que efectivamente se pueda cumplir con los requisitos o los requerimientos que la propia ley exige en base a lo que tiene que tener o contar una persona natural o jurídica para poder administrar en este país. Entonces, quería hacer esa salvedad porque creo que es importante. Esto del registro ha generado harta expectativa y ha tenido varias preguntas también, como que constantemente tenemos consultas, incluso hay personas que nos han enviado los datos. Es como, inscríbame en el registro y nos mandan sus datos personales, su número de RUT, pero claro, todavía no está. Y en marzo del 2023 ya lo tenemos que tener operativo y hemos estado trabajando bastante, digamos, con la División Informática del Ministerio de Vivienda para que esto efectivamente cumpla también los plazos que la propia ley nos exige. ¿Ya? Lo mencioné de pasada, que tiene que ver, digamos, con la claridad del número de condominios que tenemos en nuestro país, que hoy día no está. Y queremos que también sea un insumo importante el registro de condominios habitacionales, que también tiene la misma fecha, digamos, de plazo para estar operativo. Por otro lado, otro de la, digamos, de la implementación efectiva que tenemos que realizar tiene que ver con el reglamento de la ley 21.442, que junto a la División Jurídica del Ministerio hemos estado trabajando elaborando este reglamento que tiene que ver, digamos, con los aspectos más cotidianos o la bajada de la ley. Y en eso también está el reglamento del Registro Nacional de Administradores, que hoy día está en su consulta pública, digamos. De hecho, lo tenemos hace ya algunas semanas en la página del Ministerio. Si a alguien le interesa mirarlo, consultarlo o mandarnos alguna opinión, por favor hágalo. No sé cuánto tiempo nos queda, digamos, de consulta, pero hemos recibido bastantes apreciaciones que son positivas en general. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Y por otro lado, que tiene que ver con los ajustes a la ley 21.442, que efectivamente esta ley y algunos aspectos volvieron a la discusión del Congreso, en donde las propias comunidades, los comités de administración, los administradores, los desarrolladores inmobiliarios nos pusieron en alerta de algunos aspectos que ellos creían que podían ser obstáculo para la toma de decisiones, pero también para esta mirada general que tenemos que tener de lo que significa el vivir en copropiedad, que es importante, y en ese sentido, para nosotros, el mantener el diálogo, la conversación, digamos, en los espacios de encuentro, lo vamos a seguir realizando. Y una de las tareas importantes, además, que tenemos desde la Secretaría Ejecutiva de Condominios es levantar una política habitacional de condominios que estamos elaborando y que queremos hacerla con una mesa diversa de actores para el Plan Nacional de Condominios, que es uno de los desafíos importantes y que no tiene que ver solamente con un plazo de 4 años, sino que mirar la
la propia comunidad. Por ahí me voy quedando. Les agradezco la atención. Eso ha dificultado en la práctica, ¿verdad? Que en ese sentido varias comunidades no han podido adoptar en ese sentido acuerdo, ¿verdad? Porque en la práctica, ¿qué sucede? Con suerte, de acuerdo a las estadísticas, siempre se presenta el 20-25% de los asistentes dueños, ¿verdad? En el sentido de la copropiedad. Entonces, ¿cómo se puede resolver en eso? Porque, obviamente, si no cumplimos con el quórum, que es del 33%, no se puede tomar ningún acuerdo general que beneficie a la comunidad. Eso va a existir un reglamento técnico, hay una jurisprudencia, consulta jurídica. ¿Cómo lo va a afrontar la Secretaría Ejecutiva en ese sentido? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y la verdad es que es súper recurrente. No lo pusimos en la presentación, pero nosotros tenemos un correo específicamente para atender consultas de los comités de administración o de cualquier persona o entidad que quiera consultarnos, que es secretariacondominios@minbu.cl. Sin embargo, quiero contestar la pregunta, porque efectivamente la ley anterior hablaba del segundo llamado. El segundo llamado era el que hacía que las asambleas se salvaran, ¿cierto? Que con la gente que llegara podíamos tomar decisiones. Pero también en esto y en la propia discusión que se dio en el Congreso, las diferentes actores decían, bueno, es que a veces el tomar decisiones entre 10 personas de una comunidad de 100, de 200 no es correcto, no es democrático. Entonces era como, al final la comunidad como que desconocía ciertos acuerdos que se tomaban porque, claro, no participaban.
Y efectivamente, para vivir en copropiedad hay que participar, hay que, digamos, ir a las asambleas y tomar decisiones. Entonces, la ley efectivamente en este caso es mucho más rigurosa, no existe el segundo llamado. Pero ¿qué es lo que nosotros les recomendamos? Y se los digo aquí, pero no le cuenten a nadie. Es que en ese caso lo que se puede hacer es que esa asamblea que no cumplió con el quórum se transforme en una asamblea informativa y la consulta que ustedes tenían la puedan hacer como una consulta a la comunidad, una consulta escrita se llama, que la pueden hacer a través de un papel, así como un cuestionario, le envían la carta certificada. Entonces, de esa manera también se pueden tomar decisiones. Y el otro caso es que también en las modificaciones que trae la ley se pueden hacer asambleas telemáticas o utilizar la mixtura. Puede ser presencial y telemática. Y quizás eso ayude a que la gente que no logre llegar a la asamblea presencial pueda participar de manera telemática y se puedan tomar las decisiones, digamos, o por lo menos alcanzar los quórums necesarios para que efectivamente puedan ponerse de acuerdo o puedan tomar las decisiones en el caso que lo necesiten. Entonces, esos dos aspectos son importantes, pero si queda alguna duda sobre eso, escríbanos, no hay problema. Así que estamos muy abiertos a recibir todas las consultas y dudas respecto de la ley de copropiedad, que entendemos que esto de los quórum y las modificaciones siempre son a veces más que una piedra en el zapato, porque cuesta mucho que las asambleas puedan funcionar y que la comunidad participe. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Arancibia, soy presidente de la Asociación Gremial de Corredores y Propiedades de la región de Valparaíso. Usted, en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nosotros los corredores de propiedades somos visibles ante la unidad de análisis financiera, ante impuesto interno, ante el municipio que pagamos las patentes comerciales, pero somos invisibles ante el Ministerio, en el cual los corredores de propiedades, que yo creo que hay muchos acá, somos los que llevamos casi el 60% de las ventas de inmuebles a nivel nacional, más que las inmobiliarias y constructoras. Usted habló también del registro de los administradores de condominio. Nosotros hemos estado peleando por el Registro Nacional de Corredores de Propiedades debido a la gran cantidad de personas que se dedican al corretaje de propiedades sin tener los conocimientos y las capacidades necesarias para ejercer esta, no oficio, sino que ya una profesión que hacemos de vida. Muchos llevamos ya muchos años trabajando en esto, en el cual también apelamos al Ministerio a que nos sean considerados. Por otro lado, nosotros los corredores de propiedades también, ustedes como gobierno que están viendo que hay déficit habitacional, somos los que manejamos grandes ventas de terrenos habitacionales para poder construir más viviendas, el cual no tenemos llegada al Ministerio para ofrecer estas propiedades que son de particulares. Y por otro lado, para terminar, también los corredores de propiedades trabajamos mucho con las personas que se han ganado el subsidio habitacional, en el cual muchos compran viviendas usadas, y nos topamos con propiedades que muchos propietarios han hecho sus ampliaciones, que a veces tienen un cobertizo techado, una pequeña ampliación de su cocina, y el Servio rechaza esas propiedades por tener esa ampliación no regularizada, en el cual sería conveniente que el Ministerio, a través de el tasador que hace el informe de habitabilidad, colocar que existe una ampliación que puede ser regularizada y que puede ser aceptada para la compra de esta vivienda, y así como dan subsidios de reparación, de ampliación y modificación de inmuebles, se les puede a lo mejor dar un subsidio para regularizar después esos inmuebles, cosa que el tasador vea que esa propiedad que tiene ampliación es regularizable, la acepte. Si está fuera de la norma, obviamente queda afuera porque se salió de los ejes que le permite la ley. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, ahí se comentaron varios puntos, no era solo una cosa. Sí, no, está bien. La recojo absolutamente, recojo el guante y creo que, y por eso, además al inicio de la presentación, hablaba y decía lo importante que es, además, para el ministro Carlos Montes, esto de dialogar con los diferentes actores,
de tener una conversación con todos aquellos que aportan al desarrollo de la ciudad, y eso no significa solo así como quienes construyen, sino que también quienes dinamizan la ciudad, y en este caso las corredoras y los corredores de propiedad efectivamente son un ente bien importante, son un elemento bien importante en todo esto. Entonces, a veces, de hecho, las propias normativas a nosotros nos hacen pisarnos la capa, y sí, efectivamente hay que ir mejorando. Esto del registro de corredores yo creo que es una tremenda iniciativa y que además los aliento a seguir impulsándola, y esto no solamente con el ministerio, sino que también en los ámbitos parlamentarios, que es donde se toman las decisiones. En este caso, por ejemplo, para el Registro Nacional de Administradores, hubo una discusión de mucho tiempo en el Congreso, y de que cada uno de los actores relevantes en esto se hiciera parte también. Entonces, por eso yo creo que va a ser importante que ustedes lo puedan poner como una propuesta, y quizá en este segundo congreso también pueda ser una de las, digamos, de las iniciativas que emane. Y bueno, cuenten con nosotros, y en el ministerio también estamos buscando dialogar mucho más. Entonces, si hay alguna solicitud específica, bueno, David Tenante ya me la hizo directamente, así como necesitamos hablar con el ministro. Tiene una agenda intensísima, pero efectivamente lo que queremos es dialogar con todos los actores para que tengamos una relación mucho más fructífera y que la ciudad sea un espacio de encuentro, de desarrollo y un aporte también. Así que quedamos en contacto para lo que se necesite. Eso, muchas gracias.